texto de la Torá que encontramos en Éxodo capítulo 34, verso 28, dice: Vaihi Sham im Adonai, Arba'im Yom ve'arba'im Laila, Lachem lo achal, Maim lo shata, Vaichlo al aluchot et divrei, Averit, Eseret adevarim. La traducción puede entenderse de la siguiente manera: y estuvo ahí Moisés con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Escribió en tablas de piedra las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Dentro del estudio de la Torá encontramos 3 palabras que debemos estudiar: mandamientos, instrucciones y leyes. En esta ocasión estudiaremos el concepto de los mandamientos. La palabra mitzvot se traduce generalmente como mandamientos. Su equivalente en griego es la palabra decálogo, haciendo alusión a que son 10 las palabras. La traducción de la palabra decálogo al español sería decas, 10, logos, palabras. Son 10 palabras. La palabra mitzvot es un plural femenino. Viene de la raíz tzavá, que significa literalmente instrucción. Está emparentado con otra raíz que es la palabra ziv, que significa ser un inmigrante o ser un nómada. La expresión tzavá significa literalmente una marca en el camino o un punto de referencia para poder orientarse. La traducción de esta palabra generalmente se da como mandamiento y se puede entender como una orden que un general da a su pueblo y así debe seguirlo. Pero desde la perspectiva hebrea, la palabra mitzvah puede entenderse mejor como una marca en el camino o una dirección. A través de su existencia como pueblo nómada, los hebreos utilizaban ríos, montañas, valles, piedras o algún tipo de objeto en el camino para poder guiar sus marchas. Desde esta perspectiva, Eseret Mitzvot, los 10 mandamientos, son señales en el camino que Dios nos ha dejado para poder llegar a nuestro destino, su presencia. La expresión que encontramos en el libro del Éxodo capítulo 34, verso 28 es Eseret Adevarim, o las 10 palabras. Podemos subrayar que la palabra Eseret en la traducción se nombra como 10, pero también está ligado al concepto de diezmar o apartar la 10ª parte de todas las cosas para entregarlas al servicio a Dios. El concepto de Eseret nos transmite la noción de que cuando guardamos estas palabras estamos haciendo un servicio espiritual delante de Dios y Dios se puede agradar de nuestros actos. Eseret es diezmar, es entregarle a Dios lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestras emociones, lo mejor de nuestros talentos. Esta es la verdadera ofrenda espiritual que nosotros podemos ofrecerle. El siguiente concepto que encontramos es la palabra adevarim. El siguiente concepto que encontramos en esta lectura es la palabra devarim. Devarim es un plural masculino de la palabra davar. Davar significa literalmente en hebreo palabra. Su trasfondo más complejo nos da la noción de ordenar y de arreglar, en el sentido de dar belleza a algo. La Escritura dice en Éxodo 19:5 que si nosotros guardamos los mandamientos, llegaremos a ser secular o un adorno delante de Dios. Esto nos transmite la noción de davar. Si guardamos su palabra y ordenamos nuestra vida a través de sus mandamientos, vamos a tener un arreglo y un adorno en nuestra vida, y esto va a ser agradable delante de Dios. De la palabra davar viene otra palabra que se utiliza muy comúnmente en hebreo, es la palabra davir. Davir en el texto hebreo significa santuario, como un lugar de orden. Cuando nosotros deseamos que la presencia de Dios tenga una habitación en nuestra vida, es necesario que aprendamos a respetar y a guardar sus mandamientos.
Esto garantizará que nuestra vida sea un santuario, un templo donde su presencia pueda habitar. Otra expresión que encontramos en Éxodo 34:28 es Divrei Averit, y se traduce como las palabras de este convenio. La expresión Berit puede entenderse como un pacto, pero dentro de su etimología encontramos que la palabra Berit se refiere más a un convenio o un arreglo, un compromiso nupcial. Es decir, la esposa de Dios está comprometida en un pacto con Él. Ese pacto incluye que ella debe guardar los 10 mandamientos, pues estos le garantizan una vida de rectitud y de pureza delante de Dios. Berit es el convenio que se establecía antes de un matrimonio. En él se incluían cada una de las ordenanzas y preceptos que tanto el novio como la novia tenían que guardar. De la misma manera, Dios nos da este decálogo de mandamientos a través de los cuales Él nos da a conocer su voluntad. Una raíz terciaria de la palabra Berit es la palabra Bur. Bur significa en el texto hebreo literalmente pureza. Los 10 mandamientos son la señal del pacto entre Dios y su pueblo. Su pueblo vive en pureza cuando aprende a guardar estas 10 instrucciones. El texto de la Torá en Éxodo 31:18 dice: Vaiten el Moshe jaleto edaber ito behar Sinai sheni luchot haedut luchot even et bim be'erzeva Elohim. La traducción puede entenderse: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En este texto la expresión Aedut Luchot Even se traduce como las tablas del testimonio escritas en piedra. Este texto nos arroja un detalle más acerca de los 10 mandamientos. Son Aedut Luchot, es decir, son las tablas del testimonio. La palabra testimonio aparece en el texto hebreo como Ed, que es una raíz hebrea que significa literalmente algo que se repite, algo que hay que afirmar o confirmar. También transmite la noción de ser testigo para la congregación. Es decir, cuando nosotros guardamos los mandamientos, nos volvemos personas que damos testimonio o somos testigos de la voluntad de Dios para la congregación. Esos mandamientos los repetimos, los afirmamos y los confirmamos siempre en nuestra vida. De la palabra Ed, es testimonio, encontramos una raíz emparentada que es la palabra Edá. Edá significa en el texto hebreo adornar. Cada vez que nosotros aprendemos a amar y a guardar los mandamientos, el Eterno adorna nuestra vida con su presencia. La Torá nos enseña: guárdanlos entonces, pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido es este, una nación grande. La expresión que encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 31, verso 18, como Luchot Eben Ketubim Be'erzeva Elohim, se traduce de la siguiente manera: tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es importante poder subrayar el significado de esta expresión. La expresión dedo de Dios llegó a simbolizar con el tiempo el espíritu mismo de Dios. Es decir, cada uno de los mandamientos estaban ordenados por la voluntad y el Espíritu de Dios. El rey David en el libro de los Salmos escribió, Salmo 40, verso 8, La azot rezunja Elohai, afasenti bedorateja betoch me'ai. La traducción del texto dice: hacer tu voluntad, Señor, es mi deleite, y tus instrucciones están en medio de mis entrañas. La expresión que encontramos en este texto es la expresión la azot retzonja, que
puede traducir como hacer tu voluntad. La palabra retzon, que se traduce como voluntad en el texto hebreo, viene de la palabra retz. Retz significa literalmente escribir sobre la roca. Es decir, los mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios era su voluntad misma, lo que quiere que nosotros aprendamos y vivamos a andar en ellos. Lo que Dios escribió sobre la piedra manifestaba los pensamientos y sentimientos más profundos de su corazón. Estas 10 palabras son el pacto de Dios para su pueblo. Estos 10 mandamientos fueron dados en el monte Sinaí, 50 días después de que los hijos de Israel celebraron la Pascua, es decir, en la época de los días de la fiesta de Shavuot, fiesta que con el tiempo llegó a convertirse en Pentecostés. Estas 10 instrucciones son el pacto de Dios. El Eterno prometió un día renovar este pacto. Esta lectura la encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26 al 28. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pondréis por obra. Que el Espíritu de Dios haga morada en nuestra vida solamente tiene un solo objetivo: llevarnos a guardar y a cumplir estas 10 palabras que son la voluntad de Dios. Próximamente estaremos estudiando cada una de estas 10 palabras para entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Con esto buscamos que la presencia de Dios sea manifiesta en nuestro corazón y en lo más profundo de nuestro ser.